Hola y mucho gusto, mi nombre es Hugo Hasash y bienvenidos a mi canal. Hace algunos años compré este cartucho de Super Famicom en internet. Lamentablemente no funcionó. Limpié los contactos con un Q-tip y cotonete, alcohol isopropílico y no dio resultados. Probé otro juego en la consola y funcionó perfectamente. Entonces el problema definitivamente es el cartucho. Debido a que fue bastante económico, traté de repararlo, ya que consideré que no sería la gran cosa. Así que si gustan acompañarme, veamos cuál es el proceso para reparar la pista de un cartucho. Lo primero que necesitamos es abrir el cartucho para identificar el problema. Esto lo haremos con un desarmador Gamebit de 3.8 mm. Nos servirá para abrir la mayoría de cartuchos de Nintendo. Retiramos los dos tornillos en la parte frontal del cartucho y podremos abrirlo. El cartucho tiene dos clips. Estos fueron diseñados para ahorrar dinero en tornillos que sostuvieran la parte superior del cartucho. Tomamos el juego de la parte inferior y lo abrimos. Aquí es donde podemos dar un vistazo a la placa del juego. En mi caso este tiene un cable que lleva de un pin de la memoria del juego a otro pin que hace contacto con la consola. Primero removeremos el cable. Para esto utilizaremos soldadura, malla de soldadora, pasta de soldador o flux y un cautín, de preferencia con la opción de modificar la temperatura. Primero, colocaremos un poco de flux en el cable para retirarlo del pin. Antes de utilizar nuestro cautín, es recomendable prepararlo con un poco de soldadura. Una vez preparado el cautín, podemos utilizarlo y desoltar el cable. Unos segundos bastarán para remover el cable del pin. Haremos lo mismo del lado contrario del PCB. Colocamos un poco de flux, preparamos nuestro cautín y lo sostendremos por algunos segundos y retiraremos el cable. Una vez hecho esto, limpiaremos el exceso de soldadura con malla de soldadora. Si la malla que tienes es relativamente nueva, no es necesario que coloques flux en ella para que funcione correctamente. Yo siempre coloco un poco de flux en la malla de soldadora debido a que me funciona de manera mucho más efectiva. Preparamos nuevamente el cautín, ponemos la malla de soldadora sobre el pin que queremos limpiar y sobre esta malla el cautín ya preparado. Esto absorberá el exceso de soldadura que tenemos en el pin, dándole un acabado más presentable. Y también, de una vez, limpiaremos los pins que van a nuestra consola de la misma forma.
Una vez terminamos de remover el exceso de soldadura en nuestros pins, es momento de limpiar el flux. Bastará con un Q-tip o cotoneta con un poco de alcohol isopropílico. Un cepillo de dientes que no estemos utilizando también funciona de una manera muy efectiva. Pondré el juego bajo un microscopio para que puedan ver el problema que tiene este juego en particular. Una de las piezas está completamente oxidada hasta el punto que no hace conexión. Con ayuda de un exacto rasparemos un poco del área donde está oxidado el PCB, expondremos el cobre y soldaremos una nueva pista. En mi caso, yo estoy utilizando una hebra de cableado que corté a la medida de la pista dañada. Sé muy paciente ajustando esta hebra ya que el más mínimo movimiento hará que se desacomode o en el peor de los casos salga volando. Así que tómate tu tiempo hasta que este esté en posición. Prepararemos nuestro cautín y sostendremos la hebra en su lugar. Tocamos unos segundos hasta que se solde la hebra junto con la pista. Asegúrense de ajustar el otro lado también para que se alineen nuevamente. Una vez alineado está listo para soldarse. No olvides sostenerlo al otro lado porque si no podría desoldarse del otro punto, ya que la temperatura del cautín pasará muy rápido por esa pequeña hebra. Y así quedó nuestra reparación. En mi opinión quedó bastante bien. ¿Qué opinan ustedes? Ok, dedos cruzados, el momento de la verdad. ¿Funciona? Oh sí, parece que está funcionando a la perfección. Antes que nada, quiero agradecerles por acompañarme en este video, y si les gustaría aprender a cómo darle mantenimiento o reparar consolas viejas, haré más videos que mostrarán paso a paso cómo hacerlo. Este fue Hasash y que tengan un muy buen día.